Muy buenos días. A continuación les presentaremos la siguiente exponencia que trata sobre los retos y desafíos educativos en tiempos de pandemia COVID-19. Con la participación de Emily Ramos, nuestra invitada especial, la doctora Carmen Hermo, directora del Convenio Alianza Estratégica entre Colegio Universitario Jean Piaget y Centro Médico Docente La Trinidad, y mi persona, Yurbelis Guerra. Por lo tanto, damos inicio al tema, donde no solo hablaremos de los retos y desafíos, sino también de los beneficios que ha causado la educación en tiempos de pandemia. La educación en tiempos de pandemia. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. La educación en tiempos de pandemia. La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una emergencia de salud pública global de preocupación internacional el 30 de enero de 2020, así como una pandemia el 11 de marzo de 2020. Ciertamente, como muchos otros aspectos de la vida cotidiana, el COVID-19 ha tenido un gran impacto en los estudiantes, docentes y organizaciones educativas. Provocó que escuelas, colegios y universidades de todo el mundo cerraran sus campus para que los estudiantes pudieran seguir las medidas de distanciamiento social para preservar la salud. La educación a distancia es uno de los temas más importantes en el presente, debido a que la tecnología está desempeñando el papel principal en la educación para planear el futuro educativo. Los nuevos entornos de enseñanza demandan un mayor desarrollo profesional para que el aprendizaje de los alumnos siga adelante y los modelos educativos garanticen la calidad de la misma. Pasar sin problemas de un entorno de educación convencional a un aprendizaje virtual a distancia no podría suceder de la noche a la mañana, ya que esta rápida transformación está vinculada a varios obstáculos y desafíos. Retos que enfrenta la educación en pandemia. El COVID-19 es el mayor desafío al que se han enfrentado los sistemas educativos a nivel mundial, y es que la actual pandemia ha alterado la vida de los estudiantes de diferentes maneras, dependiendo no solo de su nivel y curso de estudio, sino también de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Entre los retos que más han afectado a la educación online tenemos la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es algo normal porque puede dar lugar a inseguridades, miedos e incertidumbre. Sin embargo, el cambio se convierte en ocasiones necesario para el buen funcionamiento de la sociedad y lo más importante para nuestra supervivencia. Todo cambio o crisis al final supone nuevos aprendizajes. En este sentido, va a haber muchas personas que les cuesta adaptarse a esta nueva modalidad, aunque antes de la pandemia ya se venía utilizando diversas aplicaciones digitales, pero estas no eran tan necesarias como ahora. Fortalecer el seguimiento a cada estudiante. El seguimiento es una manera de acompañar a los estudiantes en su transición de receptores en cada actividad formativas. Con la adopción de herramientas digitales para la enseñanza a distancia, hizo que las instituciones se dieran cuenta que llegó la hora de transformar la forma de entregar los contenidos, pero deben definir cómo hacerlo. No se trata simplemente de subir el mismo material de una clase presencial a una plataforma de Internet. Es mucho más complejo. Se trata de desarrollar contenidos y modelos educativos para que se adapten al mundo online y que haya una buena interacción entre los estudiantes y los profesores, y las clases se realizan a la perfección. Flexibilidad en contenidos y metodologías. Las instituciones deben reforzar el uso de diversas plataformas digitales, las cuales ofrecen la posibilidad de analizar la información y los contenidos que recibe cada estudiante, así como estudiar sus hábitos de comportamiento al entrar y demandar sus contenidos, para tomar decisiones adecuadas sobre su formación, identificando fortalezas y oportunidades. La flexibilidad didáctica en un ambiente virtual de aprendizaje es muy importante. El tutor debe realizar una buena planificación y estructura de los contenidos, empleando diversas estrategias y métodos para asegurar que todos los estudiantes reciban la información. Problemas de conexión. La educación en línea actualmente está llena de obstáculos y desafíos en muchos países, especialmente en Venezuela. Los problemas de conexión a Internet y las fallas eléctricas se han convertido en los principales retos. La realidad de las instituciones educativas en Venezuela es que en su gran mayoría no cuentan con las competencias necesarias para asumir este gran reto, por lo que el sistema educativo de este país se ha visto enfrentado a la cruda realidad de tener que convertirse de la noche a la mañana en centros escolares de educación a distancia. Actualmente, muchos de estos estudiantes y profesores tienen acceso limitado o nulo a Internet, por lo que es muy probable que sus oportunidades de aprendizaje en línea se vean drásticamente limitadas, especialmente en las áreas rurales.
Y más aún, los estudiantes que acceden a Internet a través de teléfonos inteligentes no pueden aprovechar el aprendizaje en línea porque una cantidad significativa de contenido en línea no es accesible a través de estos equipos. Accesos limitados a equipos tecnológicos. El aprendizaje en línea no puede producir los mismos resultados deseados en países que están desarrollados como en los que están subdesarrollados, como por ejemplo Venezuela, donde una gran mayoría de sus estudiantes no pueden acceder a Internet debido a problemas técnicos y monetarios. Por otra parte, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes son artículos cuyo precio depende del mercado internacional, lo que los hace inaccesibles para más del 70% de la población. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se ha puesto de manifiesto las carencias y desigualdades tanto en la disponibilidad de dichos recursos como en la preparación de profesores y alumnos para transitar hacia las modalidades de la educación a distancia. Beneficios de las clases virtuales. Surgen muchas contradicciones o críticas con respecto a las clases virtuales o educación online. Sin embargo, así como hay algunos detalles negativos, existen más puntos positivos de lo que se piensa. Como primer punto, clases en cualquier parte y a tiempo. Si nos vamos a la educación tradicional, entre los principales problemas que nos encontramos es que un alumno suele tener dificultades de llegar a su casa de estudio y esto sucede por distintos factores como el tráfico o problemas personales. Por lo que con las clases virtuales estos problemas serán cosa del pasado. Es posible tener la libertad de entrar al contenido de las clases sin importar el momento del día y prácticamente desde cualquier dispositivo inteligente. Libertad de repasar las clases. Un problema común a la hora de ver clases presenciales era la limitación de acceder de nuevo al conocimiento. Llegaba un momento que incluso teníamos que grabar con una cámara toda la clase, tomar fotos para poder repasar más tarde. La historia es diferente cuando empezamos a estudiar con clases virtuales. En la misma línea tendremos el acceso completo a clases impartidas sin ningún problema. Gracias a ello, ya no tendremos que preocuparnos o estresarnos si se nos pasó por alto uno de los temas. Los centros de estudios tradicionales manejan horarios que tal vez a muchos de los estudiantes les complica su segunda vida, o sea, el trabajo o algún otro curso. Normalmente, terminan por sacrificar una hora de la clase para poder llegar a tiempo a sus otras responsabilidades. Esto no sucede dentro de las clases virtuales. El acceso a una plataforma para el aprendizaje online otorga la oportunidad de tener más control. De esa forma, es posible obtener el beneficio de no perder el contenido y al mismo tiempo no descuidar el trabajo de medio tiempo. Como tercer punto, la retroalimentación. Otro de los beneficios de ver clases virtuales a comparación de la tradicional es la retroalimentación inmediata. Si pensamos en el método tradicional, lo que se hacía normalmente era completar un examen, lo entregábamos y teníamos que esperar algunos días para ver el resultado final. Por supuesto, el solo hecho de pensar en esperar días para ver un resultado podía ocasionar estrés o miedo. Por otro lado, si nos vamos al ámbito virtual, los exámenes suelen manejarse de otra forma. Existe una mayor velocidad en cuanto a la respuesta y, de hecho, los resultados suelen salir el mismo día. Teniendo esa rapidez de nuestra parte, nos permitirá enfocarnos mejor en otras clases y olvidarnos del estrés post-examen. Habilidades digitales. Además de aumentar el conocimiento, también adquiriremos las habilidades en informática. Poco a poco será más fácil adaptarnos y dominar el ámbito digital, por lo que aumentará nuestra confianza y productividad en el trabajo. Vamos a saber conceptos como Drive, Canva, Classroom, entre otros, y nos va a parecer muy normal. Lo mejor es que a futuro este tipo de aprendizaje nos va a servir en el ámbito laboral. Como quinto punto, participación en clase. El miedo a equivocarse suele ser la cohibición de muchos alumnos en la formación tradicional, es decir, no sienten esa seguridad a la hora de participar, por lo que terminan dejando que otros lo hagan y muchas veces esto afecta negativamente a sus notas. En las clases virtuales esto no es así, no solo porque se puede participar teniendo en cuenta que nadie está viéndote, sino que hay muchas maneras de hacerlo: chats, comentarios, puntuaciones, etc. Las clases virtuales exigen al alumno una organización fuera de distracciones para completar con éxito la malla escolar. Puede sonar difícil, pero una vez logrado se comprende mucho mejor la importancia de esta responsabilidad. Estudiar en línea requiere de muchas medidas previas para aprovechar al máximo las horas de clase. Si bien una enorme flexibilidad en este tipo de trabajos, la responsabilidad es clave para mantenerse al día con las actividades. En resumen,
Las clases virtuales nos empujan a convertirnos en personas más responsables. Por último, tenemos nuevas oportunidades. El desarrollo de la tecnología ha sido uno de los factores más importantes para conseguir empresas modernas, competitivas, eficientes y con grandes índices de productividad. Las metodologías que se usan a la hora de calificar a un alumno pueden presentarse de varias maneras. Un examen online, realizar deberes, exponer o hacer presentaciones, entre otros. Por lo que la flexibilidad que otorgan las clases virtuales se logra completar con la malla escolar. Además, es una interesante manera de poder organizar los tiempos y poco a poco desarrollar un orden de trabajo. Quiero empezar por retomar el 4 de marzo del año 2020, cuando el 90% de la población estudiantil de más de 188 países a nivel mundial ven el cierre de su educación presencial formal como una medida sanitaria para el control de la pandemia, que así lo determinó la Organización Mundial de la Salud. Vivimos estos tiempos de cambios, de crisis e incertidumbres nublados bajo el espectro del COVID-19. Es así como el cierre de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades educativos se lleva a cabo bajo la creencia que de esta forma se reduciría el contacto entre las personas y así se interrumpiría la transmisión del virus. Mantener la continuidad pedagógica de la educación formal a través de las plataformas digitales fue el reto y la necesidad de todas las instituciones educativas. Es así que nos llevó a repensar la educación en su proceso y sus participantes, pues estamos ante la presencia del denominado Corona Teaching. Y entonces, ante el Corona Teaching, pensamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, con qué lo íbamos a hacer y para qué lo íbamos a hacer, cómo íbamos a transformar la educación que teníamos llevadas a cabo en este momento tan trascendental. Pues teníamos que definir la contingencia de emergencia para atacar la política de Estado que estaba emergiendo. Había que reprogramar el cronograma académico y las estrategias. Teníamos que dar formación docente en estrategias, medios y recursos virtuales para abordar la educación a distancia virtual. ¿Para qué? Para poder diseñar aprendizajes híbridos o mixtos y lograr así el proceso de enseñanza y aprendizaje con éxito. Repensar la educación desde sus procesos y sus participantes y las políticas públicas de Estado llevó a un cambio de la modalidad. Y en estas políticas públicas de Estado, específicamente en Venezuela, es cada familia una escuela para la primaria y el bachillerato y el plan Universidad en Casa. Esto llevó a la virtualización de la educación y había que priorizar con y por medio de la tecnología el proceso de la educación. Este sistema y esta modalidad educativa emergente, con un cambio de enfoque en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además del modo de evaluar, nos llevó a tener unas herramientas y unos recursos digitales diferentes. Estábamos ante una nueva realidad educativa en el cual el rol del docente y el rol del estudiante también se vería transformado. Entonces vamos a reflexionar sobre el rol del docente. El rol del docente pasó de promover una comunicación directa y directiva con su estudiante en el aula a promover la motivación y la autonomía del estudiante. Se convirtió en un mentor en el cual había el seguimiento y el control y le permitiría esa adaptación de la enseñanza y ese aprendizaje virtual. Para ello se determinaron unos indicadores de evaluación de calidad y desempeño docente desde la modalidad virtual y una evaluación clave y significado de la presencia y el tiempo virtual del docente. En cuanto al rol del estudiante, pues se pretendía que se evidenciara una autonomía en los aprendizajes y los procesos que se desarrollan en la institución con un protagonismo muchísimo más activo y una voluntad de desarrollo de las actividades y trabajos individuales y en equipo más allá de una actividad sincrónica, sino en las asincrónicas.
Para ello estamos ante la peculiaridad de la educación virtual y en la transformación tanto de los profesores y de las instituciones como de los estudiantes desde una educación que conocíamos, que era tomando una perspectiva diferente desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, poniendo a merced de las instituciones de todo el mundo un desarrollo de una nueva metodología en donde la educación en línea a través de la tecnología como herramienta era el fin mismo para mantener vigente la enseñanza en los estudiantes y lograr la complementariedad del espacio virtual con el espacio real. Estamos así pues que lo que más impacta es que el profesor transforma su rol y adquiere una nueva forma de comunicación con sus estudiantes. Hay un intercambio de mensajes escritos y la posibilidad de un seguimiento detallado del progreso que proporciona el profesor con un conocimiento del estudiante muchas veces mayor que en las clases presenciales. Se transformó así el paradigma educativo de más de un siglo. La suspensión de clases presenciales en todos los niveles originó campos de acción emergentes como el aprendizaje a distancia virtual o la virtualización de la educación presencial, utilizando formatos y plataformas virtuales que llevaba a resguardar el salud y bienestar integral de los estudiantes durante la pandemia, prometiendo y llevando así una enseñanza de calidad para minimizar sesgos y trabajando en conjunto de la mano de los padres de familia. Estamos pues ante un acceso al Internet y la continuidad universitaria, una disponibilidad de espacios físicos adecuado para ello y la cobertura y el equipamiento de acceso a la tecnología. Esto fue fundamental porque si tomamos en cuenta que en Venezuela el acceso a Internet en las familias es del 38% de los hogares venezolanos, así lo dice Consultores 21, vemos que el 62% no posee el servicio. Entonces, el acceso a Internet para nuestra comunidad universitaria se iba a ver afectado. Y la imposibilidad del acceso a Internet, pues inhibe la educación virtual a distancia que deberíamos llevar a cabo. Entre las peculiaridades de los estudiantes, los profesores y la institución, el hecho educativo nos llevó a tener un pensamiento crítico y reflexivo, manejar nuestra inteligencia emocional ante todos los procesos que estábamos viviendo del COVID. Nos llevó a tener unas habilidades blandas diferentes, perseverancia, resiliencia, creatividad, adaptabilidad y la flexibilidad no solamente del proceso, sino del protagonismo de cada uno de los roles que estaban interviniendo. La educación virtual y a distancia es una realidad que no podemos evitar. Se hace necesario un nuevo paradigma ante una nueva educación y un mundo interconectado y global ante el COVID-2019. Estas condiciones materiales de los hogares respecto a la disponibilidad de los espacios físicos también se ve afectado y el proceso de aprendizaje del estudiante igualmente, porque hay una cohabitabilidad de ambos. Son la profesora o el profesor virtual los artífices que han de pensar y diseñar, crear estrategias para este nuevo contexto de aprendizaje. Asimismo, estamos ante un nuevo fenómeno, el live streaming. En la educación virtual y a distancia, este fenómeno es una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante contextos multidimensionales y la realidad compleja de las relaciones de los protagonistas, la comunicación y los procesos pedagógicos virtuales donde el espacio-tiempo se vive de forma peculiar y muy poco convencional y diferente de cada uno de los actores. Es así como el estudiante está abordado con una serie de estímulos simultáneos de las redes que son inmanejables para los docentes. No los podemos controlar. Un docente pudiera estar dando clase o en una conferencia y el estudiante estar allí conectado, pero a su vez tener una infinidad de estímulos tecnológicos que le afecten. El retorno a la presencialidad debe ser gradual y controlada, pero siempre resguardando la bioseguridad. La emergencia sanitaria dejó aproximadamente a todos los estudiantes sin estudiar presencialmente, como les dije al principio, del 90% de más de 180 países en el mundo y en donde la tecnología se haría imprescindible, pero es prioritario volver a la clase presencial, sobre todo en el área de salud. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Pues el Colegio Universitario Jean Piaget desde septiembre de 2020, bajo la alianza estratégica CUC-CMDLT, volvió a las aulas y les contaremos nuestra experiencia. Cuando en el decreto 4159, 4160 y 4186, en el cual se decreta la suspensión de actividades a nivel nacional en todas las modalidades y el sistema educativo venezolano, pues nosotros en ese momento estábamos en el segundo corte. Como pueden observar, un semestre son 18 semanas. Para nosotros, esas 18 semanas tenemos 2 semanas para recuperación de actividades y el resto la dividimos en cortes y cada corte posee 4 semanas. Cuando esta medida y esta política de Estado se instaura, nosotros estábamos en el segundo corte. Ya habíamos avanzado en 8 semanas de clase. Tuvimos para ello que repensar cómo íbamos a proceder con el tercero y el cuarto corte. Tuvimos que tener que adaptarnos a esos cambios, reajustarnos y tanto no solamente en la forma de replanificar, sino abordar ese proceso de enseñanza y aprendizaje implementando nuevas metodologías, estrategias, recursos y medios para adquirir nuevas competencias. El aspecto negativo o el aspecto menos positivo que tuvimos es que dependíamos absolutamente de las directrices del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y de las políticas de Estado que se estaban implementando en ese momento. Esto nos llevó a repensar la educación desde la metodología, las estrategias, la evaluación y la planificación del hecho educativo. Para ello, ante la política pública del Plan Universidad en Casa, nos planteamos como institución pues fases. Y la primera fase era llevar a cabo un diagnóstico situacional de la realidad, no solamente del docente, sino del estudiante. ¿Qué poseía el docente de herramienta tecnológica y qué manejaba el estudiante y poseía el estudiante? Posteriormente, en la fase 2, capacitamos a los docentes en el manejo de la tecnología y en la implementación de estrategias para abordar el hecho educativo. La fase 3 fue un control y seguimiento de la implementación de esa capacitación del docente con estrategias dirigidas hacia los estudiantes en registros anecdóticos por unidad curricular. Y finalmente, la fase 4 en septiembre del año pasado, que fue volver a las actividades presenciales bajo la pedagogía del encuentro en bimodalidad y en cronogramas alternativos de forma segura, controlada y supervisada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada semestre venía un día de la semana, todo el día, en donde compartía con su docente dudas que no habían sido aclaradas en las semanas radicales y en las clases virtuales. Para ello, lo más importante de la alianza era culminar el semestre con las prácticas profesionales de forma presencial, segura, vigilada y controlada. Nos llevó a la reflexión propia y las preguntas de los involucrados durante la situación emergente que vivíamos en las pasantías. Estábamos aprendiendo todos los días de lo que ocurría. Inventaríamos así nuestros recursos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, con miras a mejorar la calidad. Aprendimos y reaprendimos de nuestros propios procesos. Los retos 2021-2022 indudablemente es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje para todos y en todo momento. Es así como, queremos seguir la transición de este modelo que llevamos en bimodalidad a un modelo 100% presencial con un modelo híbrido entre una educación en casa con una educación a distancia y las prácticas presenciales. Fortalecemos los recursos con los que cuentan los profesores y los estudiantes para poder cumplir con el proceso de enseñanza y aprendizaje, vinculamos así la calidad con igualdad y equidad de oportunidades, adiestramos y equipamos a nuestros docentes y a nuestros estudiantes para manejar situaciones de contingencia, manejamos el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo criterios de alta conectividad entre todos los actores del proceso educativo y repensamos las prácticas con la implementación de un sistema de realidad virtual y el manejo de simuladores.
Esto nos lleva a retos 2021-2022 a un retornar, un rediseñar, un reestructurar, replanificar y reabrir las clases presenciales, todo ello bajo el argumento que supone que habría un mayor activismo pedagógico por parte de los estudiantes y de los profesores, quienes a la vez serían pares en comunidades de aprendizaje, las cuales romperían el tradicionalismo de la educación formal. Cuando nuestros estudiantes y los docentes regresen a nuestras aulas, lo harán con saberes, creencias, vivencias, experiencias y expectativas que en gran medida como instituciones desconoceremos.